Lo más maravilloso de estar en Dios es tener esa libertad. La palabra del Señor dice: porque a libertad fuisteis llamados. Amén. Y esa libertad va a depender de la transparencia de tu corazón. Esa libertad va a depender de cuán abierto, cuán sincero eres con Dios. Amén. El salmista David, él decía: mientras callé, mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Pero te confesé mis transgresiones y mis pecados, y tú me liberaste. Amén. Debemos entender la justicia de Dios, hermano, para estar en esta libertad. Libertad de amar, libertad de perdonar, libertad de servir a otros en amor. Estamos acá, hermano. Todo lo que nosotros hagamos, sea de obra, de palabra, hermano, si no está basada en el amor, de nada sirve. Y el amor es perdón. Amén. El amor es gozo, el amor es paz, el amor es paciencia, es benignidad, es bondad, es templanza, es dominio propio. Por eso Dios nos da esa lista a nosotros, hermanos, para que nosotros, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y estos son los frutos de la carne, la obra de la carne, dice, y este es el fruto del Espíritu. Entonces nos da esa lista para que nosotros persigamos ese fruto, para que perseveremos en ese fruto. Amén. Solamente de esa forma vamos a andar en esa libertad. Porque dice, si hacéis esas cosas, si tenéis los frutos, dice, contra estas cosas no hay ley, hermano. No hay ley que valga. En otra palabra, la ley es ¿para qué? Para los transgresores de la Escritura, para aquel que hace, para él es la ley, hermano. Pero para que ande en amor, hermano, la ley no tiene poder. ¿Por qué? Porque todo lo que hace él, lo hace en amor, en justicia. ¿Amén? Gloria al Señor. Y la ley es para el injusto. Así dice la Escritura, estábamos leyendo el otro día. Así es que, hermano, por eso el apóstol Pablo dice, procurad los dones, pero sobre todo el amor. Amén. Ya lo vamos a hacer, por eso estamos aprendiendo, hermano. Mira, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora que Hernán, José, Brenda están leyendo, dice, el otro día estábamos aquí entonces y mi esposa, ella, nos tocó leer porciones de la Escritura, ¿verdad? Y de pronto mi esposa ya empieza a quebrantarse. Yo no sé si ella no había leído esa parte o la leyó y en ese momento el Espíritu Santo le trajo revelación, convicción, porque eso es lo que sucede, hermano. A veces nosotros no la leemos, pero todavía no se nos ha sido revelado. Y la revelación viene, dice la Escritura, porque a vosotros, a los niños, les he revelado los misterios. ¿Pero quiénes son los niños? Los humildes, ¿verdad? Hay quienes quieren entender la Escritura, pero la quieren para su propio beneficio, pero no para aplicar el amor hacia los demás. ¿Amén? Entonces, y Dios quiere que nosotros aprendamos. Y cuando nosotros entendamos esto, hermano, de que la Escritura se nos va a revelar solamente cuando es para amar a otros, para servir a otros, se nos va a revelar, se nos va a abrir, hermano, la Escritura. Entonces dice, a vosotros les he revelado, dice, a ellos no, dice el Señor Jesucristo, hablando de los fariseos. Los fariseos eran doctores de la ley. Los fariseos se sabían de crin a cola, hermano, la palabra de Dios. Se la conocían letra por letra todos los días perseveraban ellos. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad bien las Escrituras. Hermano, tú dices, siendo maestro de la ley, no sabes estas cosas, le dio el Señor Jesucristo. Se conocían, pero no tenían entendimiento, porque el entendimiento lo da únicamente es el Espíritu Santo, pero es a los corazones humildes. Por eso, muchos quieren entender la Biblia, hermano. Y hoy vamos a ver aquí, hermano, que la Biblia no es para contender. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.
Sigamos aprendiendo, no creas. Le decía a uno de los hermanos antes de ensayar, ¿verdad? Le digo, antes de que la palabra le corte a los hermanos, ya es porque esa palabra le ha cortado al predicador. Lo ha hecho pedazos. Si no, acércate a ver si vuelve a parrilla. Ya te puso la parrilla, cortó al rey, ¿verdad? Vamos, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos todos, por favor, al libro de Primera de Timoteo en su capítulo 1. Bueno, seguimos en el 1 y vamos a comenzar el 2. Hemos estado el anterior miércoles, ¿verdad? Me ha parecido bien, pienso que es un sentir de parte del Señor el poder entender un poco más acerca de las epístolas. Epístolas significa son cartas. El apóstol Pablo estaba acostumbrado, ¿verdad?, a escribir, o sea, en forma de carta. Por eso, como ustedes ven, al principio son salutaciones y esperando como esté bien, y al final, pues también, o sea, también se despide y como se hace una carta. Entonces, epístola significa carta. Entonces, y vimos, ¿verdad?, en el capítulo 1, precisamente, en versículo 1, que el apóstol Pablo, él defiende el ministerio apostólico, y él lo hace, ¿verdad?, o sea, con justa razón. Él es el único de los apóstoles, ¿verdad?, que él se llama apóstol, que él se manifiesta como apóstol, a diferencia de nosotros. Vemos en la carta del apóstol Pedro, cuando él se expresa, él dice el anciano, yo el anciano, dice, ¿verdad? Él no dice yo el apóstol Pedro. Entonces como que el apostolado le quedaba muy grande, ¿verdad?, al apóstol Pablo, y entonces él quería, pero no, ese no era el sentido. No era la razón por la cual Pablo, él quería hacer que todos entendieran de que él era un apóstol, no por el título, sino por la encomienda que el Señor Jesucristo le había dado, por las revelaciones y por la doctrina que va de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, los demás apóstoles. Entonces, por eso es que él defiende su apostolado, porque muchos no creerían, querían refutar y querían echar, o sea, sus enseñanzas a un lado, diciendo de que él no era apóstol y que él no tenía ninguna autoridad y ningún derecho para poder enseñar. Por eso es que él defiende su apostolado, pero no porque el nombre. Ahora hay quienes se molestan porque no le llaman apóstol, ¿verdad? Ese no debe ser el propósito, hermano. No importa, le llamen anciano, apóstol, pastor y todo eso. Lo importante es, hermano, es la obra que hacemos para el Señor. Títulos no van a haber allá en los cielos, van a haber obras. ¿Estamos acá, hermano? Van a haber obras. Amén. Y Dios respalda a sus siervos. Entonces vimos eso, hermano, entonces de que el apóstol Pablo, número 1, defiende su apostolado. En el versículo 3 y el 4, el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo de que él debe de cuidarse y enseñar a la iglesia, de que la iglesia no debe prestar atención, ¿verdad?, a enseñanzas antibíblicas que en vez de edificar, entonces acarrean pleitos. Y eso es algo, ¿verdad?, que vivimos dentro de la iglesia. Por eso, hermano, Pablo le dijo, cuando tú veas esas cosas de que alguien está enseñando, está diciendo y todo eso, y eso está creando, en vez de edificación, crea pleito, entonces reprende esas cosas, dijo Pablo. Le dijo a Timoteo, ¿verdad? Y es algo de lo cual a nosotros también nos advierte. Por eso es que la palabra, hermano, no se hizo para contender. El mismo apóstol Pablo lo dijo. No para contender sobre cuestiones necias, dice, sino que es para la edificación. La palabra, hermano, cuando alguien venga a querer contender, hermano, mejor, dice la Escritura, de que el que contiende con el necio también se vuelve.
Esos son necedades, hermano, que las personas usen la palabra de Dios para pleitos, para contiendas y todas esas cosas. No, hermano, no estamos para eso. Y vimos que en el versículo 5 dice que el propósito de toda enseñanza, el propósito de toda predicación, el propósito de todo esto, hermano, el propósito del Evangelio es el amor. En otras palabras, que si una enseñanza, que si una predicación no te estimula el amor y te estimula más bien a otras cosas que van en contra del amor, entonces reprende esas cosas, aléjate de esas cosas. Porque el propósito de la predicación, el propósito de la enseñanza, el propósito de la doctrina, hermano, es guiarte hacia el amor, que el amor es Cristo Jesús. Entonces, eso le estaba enseñando el apóstol Pablo, a Timoteo, que se cuidara de esas cosas. Y ahí mismo estuvimos leyendo, ¿verdad? Pero lo que más rescatamos fue esas dos cosas. Y luego en el versículo 18, quiero correr, hermanos, para poder entrar, no quiero entretenerme en la recapitulación. Entonces, en el verso 18, el apóstol Pablo, luego vuelve nuevamente y le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo, le da un mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Amén. En otras palabras, hermano, el apóstol Pablo le está diciendo, te encargo, hijo Timoteo, que conforme al llamamiento que se ha hecho en ti, que pelees la buena batalla. Tienes un llamado, eres pastor, eres ministro, estás puesto para enseñar la doctrina, la palabra del Señor. No creas que va a ser fácil. El problema era que en esos tiempos, Timoteo, él era joven, era un pastor joven, y entonces los hermanos no le tenían mucha credibilidad y mucho respeto. Por eso es que en una de sus cartas, creo que en segunda de Timoteo, no se acuerdo bien, o si está en esta, no me acuerdo bien, pero le dice el apóstol Pablo a Timoteo, nadie tome en poco, dice, tu juventud. Eso significaba de que muchos estaban tomando en poco sus enseñanzas, su predicación. Si no sé ejemplo, dice, en fe, en pureza, en amor, en paciencia. El fruto, ¿verdad? Porque la Biblia dice, hermano, que por sus frutos se conoce el árbol. Amén. Entonces, el apóstol Pablo, perdón. Quiero leer aquí ¿cómo se dice? Comentario. Me agrada, a veces lo hago. Es evidente, dice, que se habían hecho profecías con respecto a la voluntad de Dios para el ministerio de Timoteo en la iglesia, según 1 Corintios 14, 29. Pablo dice, exhorta a Timoteo a que permanezca, dice, fiel a esa voluntad revelada para su vida. Yo no sé, hermano, qué profecías se te han sido dadas a ti. Yo no sé cuál es el sentir, el llamamiento que Dios tiene para tu vida. Pero lo que Dios te dice en esta noche es, mantente firme y fiel a esa convicción. Una de las cosas que he estado declarando en estos días, y digo porque a veces el enemigo quiere traer desánimo, pero ¿dónde están las profecías que se te dieron hablando? ¿Dónde está esa palabra rema que Dios te ha hablado? ¿Dónde está el llamamiento que por boca de muchos se te ha hecho? Mantente firme en ese llamamiento, mantente firme en esa promesa, mantente firme en esa fe y esa esperanza, porque solo así vas a salir victorioso. Y ese es el problema, hermano, que muchos creyentes, ¿verdad? Ellos han perdido esa fe y esa esperanza. ¿Por qué? Porque han empezado a oír otras voces y no la voz del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que te ha hecho el llamamiento. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole al apóstol a Timoteo.
Me imagino que a Timoteo le vino desánimo, le vino desaliento. Nadie me respeta, nadie quiere, me ven un muchacho y todo. Viene Pablo y le afirma sus manos. Milita conforme a las profecías que se te han sido dadas. Dios te llamó para ser un pastor, para ser un maestro, para ser un evangelista. Dios te llamó, te han profetizado, te lo han dicho, Dios te ha hablado. No pierdas esa esperanza. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba afirmando a Timoteo, porque el apóstol Pablo vino a ser un padre espiritual para Timoteo. Vamos acá, hermano. Necesitamos esos padres espirituales, hermano. Gloria al Señor. Necesitamos. Hay muchos quienes están enfocados solamente en su propio ministerio, en su propio llamado, y se olvidan de que Dios le ha puesto hijos a quienes tienen que edificar, tienen que fortalecer, tienen que recordarle su llamamiento, tienen que fortalecerle sus manos y tienen que impulsarlo, exhortarle y ayudarle a que él recobre esa fe y esa confianza. Muchos necesitamos eso. Pero por eso la Escritura dice de que por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Y los afanes y el engaño de la riqueza, dice, harán infructuosa la profecía, la palabra de Dios, dice, por los afanes de esta vida. No podemos dejarnos envolver nosotros y olvidarnos de que necesitamos nosotros ayudar a aquellos a que alcancen la meta y el llamamiento que Dios tiene. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo fue un verdadero apóstol, un verdadero siervo de Dios, un verdadero padre espiritual. Hay muchos quienes desean que le llamen padre, pero... Ok. Entonces, y dice, ¿verdad? Pablo exhorta a Timoteo a que permanezca fiel a esa voluntad revelada, dice, para su vida. Como pastor y anciano de la iglesia, debía mantener en alto la verdadera fe apostólica contra las falsas doctrinas que se iban introduciendo en la iglesia. Cuando tú eres afirmado, hermano, en tu fe, tú te mantienes firme en las enseñanzas apostólicas. Ahora, ¿verdad? Entonces ya vienen y nos dicen de que leyes que van en contra del mandamiento de Dios, leyes que van en contra de la fe apostólica que es en los evangelios, ¿verdad? Ahora vienen y te dicen, no, eso está bien, que se case Juan y Juan, o sea, perdón, Juan y Pancho. Y ahora nosotros tenemos que aceptar y permitir eso. Nosotros como ministros. No, dice el apóstol Pablo, no, tú mantente firme conforme has aprendido de la sana doctrina. Entonces, y vemos todas esas cosas también, hermano, que estamos vivos porque estamos viviendo también tiempos en los cuales nosotros no debemos de desechar la fe, sino que mantenernos en esa fe. ¿Y cuál es esa fe, hermano? Nuestra fe es la palabra de Dios, es mantenernos en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Pues, hermano, que tal vez te estés durmiendo y todo, porque esto es una enseñanza, no una predicación. ¿Ves? Está atento, es una enseñanza. Gloria al Señor. La predicación, ¿verdad? Unos cuantos gritos y se despiertan. ¿Verdad? No esperes que dé un grito para que te despiertes. Es enseñanza. Entonces, oiga bien, hermano, para que dice por ella pelees la buena milicia, dice. Número 1, ¿cómo entonces vamos a pelear esa milicia? El verso 29 dice, manteniendo la fe, oiga bien, hermano, manteniendo la fe y buena conciencia. Eso, buena conciencia, hermano, significa es la pureza de tu corazón, la transparencia de tu corazón, la justicia que hay en tu corazón.
Si sabes que no sabes, que estás haciendo las cosas correctas, que crees que todo es correcto, no te preocupes, hermano. Mantente firme en eso. No importa que vengan, digan, traten de hacerte una cosa y la otra. Tú mantente en esa fe, mantente en esa verdad, mantente en esa justicia, que Dios te va a hacer prevalecer. Pelea, dice, la buena milicia, manteniéndote en la fe con una buena conciencia. No podemos nosotros, hermanos, mantenernos en esa fe si hay injusticia, ¿no? Si no hay transparencia en nosotros. Nuestra misma conciencia nos dice, eres un hipócrita, eso es mentira, eso. Y ahí entonces nos ganan la partida. Pero mientras estamos haciendo las cosas correctas, dice la Escritura, que el justo está confiado, dice, como un león. Anda firme, ve a los ojos al hombre, no agacha la cabeza. Estamos acá, hermano. ¿Por qué? Porque tiene una buena, una limpia conciencia. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? No tienen por qué acusarme. ¿Por qué? Porque mi conciencia está limpia. Eso es lo que Dios espera de nosotros. El apóstol, el Señor Jesucristo, Él dijo, me voy de este siglo, dice, porque el príncipe de este siglo no tiene nada que ver conmigo. Amén. No tiene parte ni suerte, no tiene entrada y no tiene cabida. El diablo no tenía cabida sobre el Señor Jesucristo. Por eso no le pudo vencer. ¿Estamos acá? Entonces, ¿cómo nosotros peleamos esa batalla? Manteniendo nuestra fe, hermano. Manteniendo nuestra fe. Por nada neguemos nuestra fe y nuestra buena conciencia. Desechando, dice, oiga bien, hermano, mira ¿cómo se dice? Las consecuencias, hermano, de desechar esa fe y apartarnos de esa fe. Mira lo que dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, que desechando, en la cual desechando, dice, algunos naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué es eso de naufragar? Sabemos lo que significa naufragar, ¿verdad? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oiga bien, hermano, Alejandro e Himeneo, ellos creyeron antes, ellos estuvieron en esa fe, ellos predicaron esa fe, mas sin embargo, luego ellos se fueron apartando de esa verdad y de esa fe, al punto que el apóstol Pablo llega al extremo de entregarlos a Satanás. Oiga bien, hermano. Y es aquí, hermano, donde quiero aclarar algunas cositas. Naufragaron, dice, en cuanto a la fe algunos. Pablo advierte varias veces a Timoteo de la terrible probabilidad de apostasía. Al rechazar la fe, hermano, en la cual alguna vez creyeron, eso se llama apostasía. Es como si uno de nosotros, Dios no lo permita, estamos aquí, hermano, hemos hablado a otros de esta fe, de la salvación, de lo que hay, de lo que trae esta fe, hermano, con toda convicción. Hemos predicado, hemos ministrado y todo aquello. Y de pronto, al pasar el tiempo, encontramos a esta persona que dice de que ya eso es mentira, eso nunca fue verdad, y entonces al contrario, más bien se va en contra de la fe. Eso es apostatar de la fe. Y eso fue lo que hizo Alejandro e Himeneo. Ellos apostataron de la fe. Y dice el apóstol Pablo, a quienes entregué a Satanás. ¿Qué significa esto, hermano? A quienes entregué a Satanás. Puede parecer un poco duro estas expresiones. Y a veces nosotros, hermanos, hemos oído a hombres de Dios verdaderamente, o sea, lanzar ciertas, ¿cómo se le llama, verdad? Maldiciones, algo así, ¿verdad? Entonces, que no son maldiciones, sino que son reprensiones. Pero esas reprensiones son con propósitos, no para que se destruya la persona, sino que el apóstol Pablo lo hace de otra forma, con otro sentido. Oiga bien lo que dice aquí. La Biblia revela, dice, dos aspectos de la voluntad de Dios para la humanidad. Oiga bien, hermano.
respecto a la salvación. Su voluntad perfecta que desea sinceramente que todos los hombres sean salvos. Una cosa, hermano mío. Y su voluntad permisiva que reconoce que Él les permite a muchos rechazar a Cristo y su salvación. Oiga bien, hermano. En otras palabras, ¿existen dos voluntades? Sí existen dos voluntades de parte de Dios. Número uno, lo que es su voluntad perfecta. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuál es esa voluntad perfecta, hermano? Esa dice aquí, esa voluntad perfecta, hermano, es que todos procedan al arrepentimiento. Esa voluntad perfecta, hermano, es que Dios se duele del castigo. Esa voluntad perfecta, hermano, es que Dios no quiere verte sufrir. Esa es su voluntad, ese es su deseo intrínseco que está en Él. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, esa voluntad perfecta es el deseo intrínseco que hay en Dios, porque pensamientos de bien tengo para vosotros. Amén. Y no de mal, dice. Pero ¿por qué entonces, hermano, ocurren ciertos males en la vida del creyente? ¿Por qué Dios lo permite? Esa es la voluntad permisiva, para que de alguna manera, por el castigo, la persona se arrepienta, se vuelva de su mal camino y sea salva. Porque esa es su voluntad perfecta, que seamos salvos. Y por eso aquí el apóstol Pablo, él dice, los entregué a Satanás, ¿para qué? Para que ellos sufran. No está diciendo para que ellos se pierdan su alma. Y esto lo vemos, ¿verdad? Igual el ejemplo con Job. Dios le dijo, está bien, voy a permitir, pero no le toque su alma. Y agarró y lo enfermó y todo, lo hizo sufrir y todo, para la postre hacerle bien. Gloria a Dios. Amén. Por eso es que, hermano, Dios va a permitir mucho, y esto es lo que el mundo no entiende, y esto que las personas, la mente natural no entiende, y dice, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo este daño? ¿Por qué no? El hombre se buscó su propio daño. No os engañéis, dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Los males que el hombre está cosechando, hermanos, no es que Dios se los mandó, Él solito se los buscó. Y Dios lo permitió para que de alguna manera Él reconozca de que verdaderamente tiene que volverse de ese mal camino y empezar a hacer las cosas bien, las cosas justas, las cosas correctas y andar, recibir ese amor y andar en ese amor que es por lo que el Señor Jesucristo vino. Él dice que vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces la razón por la cual el apóstol Pablo dice, y los entregué a Satanás, no es con la intención, o sea, de que ellos se pierdan. ¿Entendemos eso, hermano? Por eso es que no es la voluntad de Dios, hermano, que nosotros reneguemos. Dice que nosotros nos sentimos gozosos cuando estemos pasando diversas pruebas. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Eso dice la Escritura. Gozaos, dice, cuando salgáis en diversas pruebas. Gocémonos porque Dios lo ha permitido, hermano, es su voluntad permisiva. Él no quiere vernos sufrir, pero Él lo permite para que de alguna manera volvamos al camino y volvamos, ¿verdad? Así como uno al hijo no quiere darle, no quiere, porque a uno le duele, pero con ese dolor uno agarra, le da, ¿por qué? Porque lo mismo lo dijo Salomón, que el hijo que no disciplina a su hijo, dice que lo está condenando al Seol. Así dice la Escritura. Porque al hijo que se le deja sin corrección, entonces lo está condenando al Seol. Por eso corregimos, por eso le damos unas 2 chancladas, hermano. Porque no queremos que se pierdan. No queremos que se pierdan. Eso es lo que Dios hace.
pero si le dejamos sin corrección se van a perder. Y eso es lo lamentable. Entonces la Biblia revela, dice, los aspectos de la voluntad de Dios para la humanidad respecto a la salvación, su voluntad perfecta, dice que desea sinceramente, dice, que todos los hombres sean salvos, y su voluntad permisiva que reconoce que lo permite, dice, a muchas personas que rechazan a Cristo. Leamos aquí, hermano, y dice entonces, el 20, de los cuales son Himeneo, Alejandro, a quienes entrega Satanás para que aprendan a no blasfemar. Anoté aquí, pero creo que me lo perdí ya, el versículo bíblico. Espera, aquí está. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Primera de Corintios 5:5, vamos todos ahí por favor. Primera de Corintios 5:5, si aquí está, ¿no? Mira lo que dice, hermano. En otras palabras, hermano, nosotros como predicadores, como pastores, sí podemos traer ciertas correcciones cuando ya esto ha llegado al colmo, ¿verdad? Por eso es que el Señor Jesucristo, Él dijo también, cuando tienes, o sea, algo con tu prójimo, dice, ve y habla con él. Si él no te escucha, entonces llama a 2 testigos, ¿verdad? Está dando oportunidad. Y si él aún no te oye, entonces dilo delante de la iglesia. Y a él tenlo por gente. En otras palabras, expúlsalo de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. En otras palabras, ya antes de que siga haciendo más daño, contaminando, entonces expúlsalo ya de la iglesia. Eso es lo que el Señor Jesucristo, Él estaba diciendo. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál versículo dije, hermano? 5. ¿5 cuánto? 5. Capítulo 5, en su versículo 5. 5, sí. Leámoslo desde el 1. Leámoslo desde el 1. ¿Alguien con voz alta, hermano? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Wow! ¿Hasta dónde había llegado, o sea, el pecado? ¿Y tú crees que eso era la primera vez que hacía eso? Y un creyente, hermano, dentro de la iglesia. Oiga bien, hermano. El versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con él, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuelva a leerlo nuevamente al 5, hermano. El tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ahí está la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta. ¿Cuál es la voluntad perfecta? De que su alma sea salva. De que su alma sea salva. ¿Y la voluntad permisiva? Que su cuerpo se pierda. Que su carne se destruya. En otras palabras, Dios permite eso para que de alguna manera la persona se sensibilice. Porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Que lamentablemente cuando nos pasan cosas malas, cosas feas, cosas difíciles, entonces recién nos volvemos y buscamos a Dios.
La pregunta es, preguntémonos aquí lo que estamos viendo, ¿cuántas veces eso me pasa y me está pasando? Para querer decir, ya, basta, o sea, tengo que cambiar, tengo que hacer algo al respecto. No puedo vivir toda mi vida, o sea, destruyendo de una enfermedad tras otra, un dolor tras otro. Algo Dios quiere conmigo. Y eso lo que Él quiere es cumplir su voluntad perfecta, que nos salvemos. Amén. ¿Por qué? La misma Escritura dice de que el buen pastor le quiebra la pata a la oveja que se descarría. ¿Para qué? Para volverla nuevamente a redil. Entonces, hermano, el apóstol Pablo hace esta declaración con ese propósito y con ese fin. No es realmente deseándole a esa persona que le venga todas las plagas, todas las enfermedades y todo, con ese fin de que le vaya mal y todas esas cosas. No, hermano. El propósito por el cual nosotros debemos excomulgarlo y sacarlo a la iglesia, se arrepiente de todo eso, es precisamente para que si de alguna manera él recapacite y vuelva nuevamente. Porque hay personas, hermanos, que ya después de eso, después de que, como este ejemplo, que ya se duerme hasta con la mujer entonces, ¿qué otro pecado? Ya su conciencia ya no tiene conciencia de pecado. Entonces, ¿qué es lo que le espera ahí? Perderse. Y Dios no quiere eso, ¿no? Así que, hermano, cuando tú ora por alguien, hermano, que está, dice, Señor, mira, que si tienes que quebrarle la pata, québrale la pata. Si tienes que llevarlo en cama, hazlo, Señor, pero que se salve. Hermano, ¿sabes qué? A mí me ha tocado orar de esa forma. De verdad. Y lo he hecho en el espíritu y no en la carne, hermano. Por eso entiendo al apóstol Pablo. Pero hay muchos, ¿verdad?, quienes son ligeros de palabra. Pide Jehová, dice que os conjuro que si eso es, que venga el castigo, que descienda fuego sobre ti. Oiga, no, por favor, hermano, no. Eso ya no es el Espíritu de Dios. Ese es otro espíritu. Como le dijo el Señor Jesucristo a Juan y a Jacobo: Señor, mira cómo se están comportando y hasta nos rechazan y te han rechazado. Hacemos descender fuego del cielo que los consuma. Y se voltea al Señor Jesucristo y le dice: ¿qué les pasa a vosotros? ¿Vosotros acaso no sabéis de qué espíritu sois? ¿No entendéis que yo no he venido a destruir, sino a dar mi vida para salvar? Pero luego mismo vimos acá al Señor Jesucristo, de que Él mismo dice: échalo, y tenlo por gentil y publicano. Pero es aquellas personas que ya no quieren saber nada de Él. Pero no el mundo, hermano. El mundo no conoce de Dios. Amén. Debemos orar por ellos. Y aún personas dentro de la iglesia que están empezando, no tienen conciencia de todas estas cosas. Ser paciente y orar por ellos. ¿Estamos acá, hermano? Amén. Sí, porque a veces tomamos posiciones nosotros no. Pero el apóstol Pablo, él lo decía y era con un propósito. Y era que su alma se salve. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dejar el capítulo 2, hermano, para la siguiente semana. Algo aprendimos, ¿verdad? Algo aprendimos, algo se nos queda. Hermano, lee en casa, medite la palabra, ¿sabes? Antes del próximo miércoles, léete el capítulo 2. Amén. Y si tienes una Biblia de estudio, hermano, estúdiala. Y si no la tienes, cómpratela. Cómpratela. Te la encargo, hermano, te la aconsejo, la Reina Valera 1960, vida plena. Próximo
miércoles vamos a estar viendo acerca de las instrucciones sobre la oración y vamos a estar viendo también otras cosas. Vamos a ver todo el capítulo 2. Y así de esa forma vamos a ir avanzando poco a poco. Amén. Vamos a orar al Señor en esta noche. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. El Señor nos ayude en todo esto. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, que nos enseña cada día, Dios del cielo. Ayúdanos, Dios del cielo, como dice tu palabra, no endurezcáis vuestros corazones cuando tú eres exhortado, reprendido. No endurezcáis, sino recibidla con humildad, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra, oh Dios. Y tu palabra fue puesta, Señor, para guiarnos, para instruirnos en amor, en corrección. Gracias porque ella tiene la eficacia, Dios, de poder trabajar en nuestras vidas, Señor. Gracias. Oh Padre Santo, para que esta palabra prospere, Señor. Y si alguna palabra mal dicha sale de mi boca, Señor, ponle gracia, mi Dios. Y sepa, Padre Santo, que no es la intención de la boca, sino del corazón, Dios. Podemos entender, Señor, la motivación del apóstol Pablo. ¿Por qué decía estas cosas, Dios? Porque así como tú, Señor, a veces me pregunto, ¿por qué mantuviste a Lázaro con llagas, enfermo y todo? Pero qué glorioso su fin, Señor. Qué glorioso su fin, oh Dios. Estar en tus senos y disfrutar de tu presencia, oh Dios. Mientras aquel que se revolcaba, oh Dios, en la abundancia, en todo aquello, creyendo que eso era el fin de todo, Dios, de pronto se encontraba entre las llamas del infierno, Dios. Ayúdanos, Dios. Corrígenos. Enséñanos, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Dios.